Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la familia Paramyxoviridae. Tiene un nombre muy similar a los Orthomyxoviridae y es porque aquí es donde encontramos al virus de la parainfluenza. Pero vamos a encontrar más virus, como ya vimos, esta es la familia. Ahora vamos a hablar de que en esta familia vamos a encontrar los géneros Morbillivirus, Paramyxovirus y Neumovirus, ¿vale? Y estos virus van a tener la capacidad de inducir la fusión intracelular, van a ocasionar la formación de sincitios. Más adelante vamos a hablar de qué es un sincitio, pero pues espero que les suene de sus clases de embrio y vamos a hablar de un virus como tal que tiene esta característica muy marcada. O sea, aquí se nos habla de que a lo mejor todos los virus de esta familia pueden ocasionar la fusión intercelular, pero hay un virus en específico y muy característico que tiene pues esta capacidad. Vamos a hablar de ello más adelante. Y algunos de estos virus tienen la capacidad de ocasionar infecciones de las vías respiratorias. Sin embargo, va a haber virus que no ocasionan infecciones de vías respiratorias de manera obligatoria. Van a tener otras manifestaciones clínicas, que vamos a hablar de ello más en temas posteriores, pero estos virus, como característica distintiva también, van a tener un RNA, su genoma va a ser de RNA monocatenario, va a tener una nucleocápside helicoidal, como ya vimos pues en esta forma, que va a estar ligado al DNA, y una envoltura. Como ya sabemos, la envoltura pues proviene de las células huésped, ¿no? Y aquí traigo un cuadrito para entenderlo mejor, como ya vimos el ejemplo de los mangos, ¿no? La familia como tal es la familia Paramyxoviridae. Esta familia va a tener pues tres géneros muy importantes: los morbillivirus, los paramyxovirus y los neumovirus. Y pues dentro de estos géneros va a haber especies particulares. Dentro de los morbillivirus vamos a encontrar al virus del sarampión, que vamos a hablar de ello cuando hablemos de exantemáticas. El paramyxovirus, que va a comprender al virus de la parainfluenza y el virus de la parotiditis. Igual de la parotiditis, vamos a hablar de ello más adelante. Y otros dos virus que vamos a hablar de ellos el día de hoy son los neumovirus, el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus, ¿vale? Una vez más, aquí está el cuadrito de replicación viral. Sin embargo, pues no tenemos que aprendernos, una vez más lo repito, y va a tener de igual manera estos dos factores de virulencia de los cuales ya hablamos previamente. Hemaglutinina, pues es el pegamento que le permite unirse al ácido ciálico. Y neuraminidasa es la tijera que le permite escindir el ácido ciálico y liberarse, ¿no? Y aquí está el proceso del que hablábamos, pues en generalidades. Van a atravesar por quemación vírica la membrana y de esta manera no destruyen a la célula huésped, no entran en apoptosis, ni se lisan, ni nada, o sea, únicamente toman un pedazo de su membrana y lo ocupan como envoltura. Hablando como ya como tal del virus de la parainfluenza, este va a pertenecer al género de los paramyxovirus, ¿vale? Una vez más aquí, regreso. Familia, Paramyxoviridae. Paramyxovirus, parainfluenza. Aquí estamos situados, ¿vale? Entonces, como tal, el virus de la parainfluenza va a ser la principal causa de laringotraqueobronquitis. Esto es preguntable y esto es lo que debemos de saber de la parainfluenza, es que es la principal causa de esta enfermedad, que se abrevia como CRUP, por sus siglas en inglés. Y va a haber 4 tipos serológicos: 1, 2, 3 y 4. Pasando a la epidemiología, pues este virus es ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todos lados, ¿no? Y se va a transmitir tanto por contacto directo o por gotículas respiratorias. Cuando la gente que está enferma, pues estornuda, tose y pues estas gotitas nos pueden infectar. Y ya de manera específica, el serotipo 1 y 2 son los que van a causar laringotraqueobronquitis. Y esto se va a dar principalmente en otoño y va a ser principalmente en lactantes. Entonces, de los 4 serotipos, principalmente 1 y 2 causan esta enfermedad. La parainfluenza puede ocasionar desde infecciones leves
de vías respiratorias superiores hasta bronquiolitis o neumonía. Y los cuadros de parainfluenza van a venir caracterizados por rinitis, faringitis, bronquitis y fiebre. Y otra complicación de la parainfluenza, como tal, es lo que ya hablábamos, la laringotraqueobronquitis, por sus siglas CRUP. Y aquí también se conoce como laringotraqueitis, ¿no? Entonces esta va a ser una inflamación subglótica, o sea, lo que está abajo de la glotis se inflama y esto lo que va a ocasionar es una obstrucción de las vías respiratorias. No va a haber un adecuado flujo de aire y esto nos va a ocasionar taquipnea, que los pacientes respiren rápido porque siente que no les llega suficiente aire y si respiran rápido va a venir acompañado de taquicardia, el corazón les late rápido y también va a ocasionar ronquera y tos seca. Entonces aquí traigo el esquema, que va a ser una enfermedad que ocasiona obstrucción de las vías aéreas superiores. Se va a dar principalmente entre los 3 meses a los 5 años. Y aquí, una vez más, viene lo que mencionamos. Virus de la parainfluenza tipo 1, 2 y 3. Sin embargo, el Murray nos dice que es únicamente 1 y 2. Entonces yo me basaría de ahí y tiene una triada clásica de tos traqueal, estridor laríngeo y inspiratorio o disfonía. Esto ya es más clínico, es algo que se va a ver más adelante, a lo mejor cuando ya estén en sus rotaciones clínicas, pero yo me quedaría con que la laringotraqueobronquitis es la inflamación subglótica que ocasiona obstrucción y es ocasionado por la parainfluenza. Se diagnostica con pruebas PCR, la mayoría de virus se va a diagnosticar de esta manera. Por eso es que en el apartado de diagnóstico, pues no hay una pregunta pues muy importante en esta parte. Cuando hablemos de otros virus, a lo mejor ahorita haciéndoles como un spoiler, cuando hablemos del virus de la inmunodeficiencia adquirida, vamos a ver que hay un medio diagnóstico que se conoce como Western Blot, que es el estándar de oro para diagnosticar VIH. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita no se preocupen por eso, únicamente quédense que pues todos estos virus se diagnostican con PCR. El tratamiento, vaos calientes o fríos. Yo no sabía que era un vao hasta que leí pues para esta clase. Los vaos, no sé si alguna vez se los hayan sugerido, alguna vez lo hayan hecho, pero es este proceso de, a lo mejor, yo los he escuchado con aire caliente o con cosas calientes, entonces pones a lo mejor té de manzanilla, lo pones a hervir, lo pones como en un pocillo, en un recipiente, y con una toalla te tapas. Entonces, como te tapas con el pocillo adentro, lo que va a ocasionar es que pues el vaporcito se quede adentro y lo puedes estar respirando. Entonces, es un tratamiento pues para aliviar el malestar en la garganta, es como, pues más un remedio casero, por así decirlo, pero pues es lo que nos sugiere el Murray. Como ya mencionamos previamente, pues para estos virus no hay un antiviral de elección, únicamente pues tratamiento sintomático. Y pues estos remedios, también pues, que el té de manzanilla, que cosas así, los remedios de mamá. Y hablando ahora del siguiente virus, sigue siendo de la misma familia, sin embargo, este es del género de los neumovirus, entonces nos vamos a regresar otra vez. Entonces, estamos aquí en la familia de los Paramyxoviridae, en el género de los neumovirus, estamos situados aquí, en el virus sincitial respiratorio. Entonces, el virus sincitial respiratorio no se va a unir al ácido ciálico, no tiene ni neuraminidasa ni, eh, ni hialuronidasa. Entonces, ¿por qué no la tiene? Porque no tiene el mismo receptor y entonces no lo necesita. Sin embargo, ¿qué es lo importante del virus sincitial respiratorio? Que es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias, tanto en lactantes como niños. Y con lo que yo me quedaría es que así como la parainfluenza es la principal causa de laringotraqueobronquitis, el virus sincitial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis, que ahorita vamos a hablar más adelante de qué es eso, pero quédense con eso, virus de sincitial respiratorio, bronquiolitis. La epidemiología va a ser prevalente principalmente en niños y principalmente en invierno, en estas épocas de frío. Se va a transmitir a través de aerosoles, de manos o de fomites, que este término lo vemos en cirugía, que espero que ya lo hayan visto. Un fomite es pues todos estos objetos inanimados que pueden transmitir una enfermedad.
Es como si un niño, pues, infectado, a lo mejor tocara una banca, estos niños escolares, por así decirlo, estos niños que tocan una banca, que están enfermos, y después llega su compañero, agarra la misma banca y pues se come sus papas o algo. Entonces entra en contacto sus dedos que tocaron el fomito infectado con la enfermedad y pues así se contamina, ¿no? Se infecta. Y puede llegar a ser mortal en lactantes prematuros, en inmunodeprimidos o en pacientes con enfermedades pulmonares, como lo puede ser el EPOC. Hablando de las enfermedades clínicas, como tal, lo que les mencioné al principio, había un virus que se encargaba de la fusión intercelular y que era muy característico. Es el virus sincitial respiratorio. Su mismo nombre lo dice, induce la formación de sincitios, que espero que este término les suene de embrio. Ya hablábamos en embriología de cuando el embrión pues está en su etapa de trofoblasto y el trofoblasto se dividía en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, y el sincitio trofoblasto era el que era como una masa de células que no tenía forma, ¿no? O sea, esto nada más es para que recuerden, pues, que era un sincitio, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el sincitio trofoblasto, nada más es como para tener el contexto. Entonces, pues, esta masa de células grandota que se unen entre sí ocasiona también necrosis de los bronquios y bronquiolos. Si se necrosa, pues ocasiona tapones de mucosidad, de fibrina y de material necrótico, por lo que estos pacientes pues van a tener problemas en la respiración. Y puede llegar a ocasionar desde un resfriado común hasta una neumonía. El cuadro depende principalmente del estado inmunológico del paciente y puede llegar a ocasionar lo que ya hablábamos al principio, que es la bronquiolitis, que la bronquiolitis se define como una inflamación de los bronquios acompañado de fiebre moderada, taquipnea y taquicardia. Entonces, aquí quédense con que forma sincitios, que es un sincitio, ya lo mencionamos, y con la bronquiolitis, ¿vale? Principal causa de bronquiolitis. ¿Cómo se diagnostica? De igual manera, PCR, ¿no? ¿Y cómo lo debemos tratar? El Murray nos sugiere tratarlo con oxígeno, con líquidos intravenosos y con vaos fríos. Ya hablamos de que es un vaho. Y de igual manera, tratamiento sintomático. Y en el caso de los pacientes que de verdad estén muy, muy graves y tenemos que administrar medicamento, se recomienda el aerosol de ribavirina. Pero pues una vez más, no es para todos. Tienen que ser lactantes y tienen que estar con un cuadro grave de esta enfermedad. Entonces yo me quedaría con el tratamiento sintomático. Por último, de esta familia, tenemos a lo que es el metaneumovirus humano. Este es un miembro reciente del género, es recién descubierto, apenas lo están estudiando, por lo tanto no tenemos mucha información de él. Sin embargo, pues, ¿qué sabemos? Que es un virus ubicuo, está en todos lados y que causa un cuadro similar al de un resfriado común, acompañado de bronquitis o de neumonía, dependiendo del estado inmunitario del huésped. Va a venir el cuadro clínico acompañado de tos, rinorrea, de fiebre y de dolor de garganta. Es lo único que sabemos al día de hoy del metaneumovirus humano. Es un virus muy nuevo, es un virus que apenas se va a estudiar, por lo tanto no tenemos tanta información, el Murray apenas lo menciona, entonces dudo mucho que se nos pregunte algo sobre este virus, la verdad, pero pues, tenemos que mencionarlo. Y hasta aquí llega esta familia. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, todo bien. No, muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es el coronavirus. Este virus que pues nos quitó 3 años de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues una aclaración que quiero hacer es que el Murray salió la última edición antes de la pandemia. O sea, se publicó durante la pandemia, pero pues sabemos que el proceso de escribir libros pues toma tiempo, ¿no? Y a lo mejor los capítulos de COVID se escribieron antes de que se suscitara la pandemia. Entonces, pues en este contexto, pues el COVID se tenía en mente como un virus que causaba enfermedades respiratorias, pues leves, de leves a moderadas. Entonces, pues nada más para tenerlo en contexto, ¿no? Entonces, el coronavirus forma parte de la familia Coronaviridae y recibe su nombre ya que el coronavirus a la microscopía electrónica tiene un aspecto similar a una corona solar. Aquí les traigo la imagen. Yo sinceramente no le veo mucho parecido, pero pues los virólogos luego lo describen de manera rara, ¿no?
Entonces, pues únicamente para que sepan por qué se llama así, es por su morfología al microscopio electrónico. Antes de la pandemia, esta era la segunda causa más frecuente de resfriado común, no causaba enfermedades tan graves como las que vimos en la pandemia. Entonces, por eso se nos menciona que es la segunda causa de resfriado común. Va a ser un virus de ARN con una nucleocápside helicoidal y va a estar envuelto. Hablando de la patogenia, va a estar recubierto por unas glucoproteínas que van a conocerse como glucoproteína spike, que es esta de aquí. El Murray también las conoce como glucoproteína E2. Es un conflicto que tenía cuando lo leí porque no entendía muy bien, porque pues para mí la glucoproteína es esta, ¿no? Pero ya después viene el cuadrito y hay dos glucoproteínas. La glucoproteína de matriz, que es la E1, que es esta de aquí, y la glucoproteína E2 es la que está acá, pero actualmente se conoce más como glucoproteína spike. Entonces quédense con ese nombre. Y la glucoproteína spike es la que le va a ayudar a adherirse a las células del huésped, ¿vale? Hablando como tal de epidemiología, va a ser una infección que va a permanecer localizada en vías respiratorias superiores, se va a transmitir a través de gotículas respiratorias, y en el caso de pacientes con asma o con algún proceso de bronquitis, pues que ya se hayan curado, puede reagudizar esos trastornos. A lo mejor hay pacientes que ya tenían la enfermedad o la manifestación clínica, les dio COVID o coronavirus y esta enfermedad pues se reagudizó. Haciendo como un énfasis en esta parte, pues sí hay más factores de virulencia, a lo mejor hay proteínas de matriz, hay glucoproteínas, pues, o sea, podríamos llevarnos toda la clase hablando de pues, la patogenia del COVID, sin embargo, pues no es la intención y no es lo que se nos va a preguntar, ¿no? Entonces, aquí les dejo la tabla y pues es como la principal función de cada cosa, ¿no? Pero ¿qué sí nos importa? Hablar de enfermedades clínicas. Tenemos dos enfermedades clínicas muy importantes que vienen caracterizadas por un tipo de COVID distinto. Y pues aquí no hice tablita, pero aquí se los explico abajito. O sea, como tal, el virus es el coronavirus. O sea, esta es la especie, pero dentro de esta especie hay cepas, por así decirlo, como ya hablamos al inicio. Está el SARS-CoV, o sea, es un tipo de coronavirus. El coronavirus se llama SARS-CoV, ese es su nombre. Y tenemos el virus o el coronavirus MERS-CoV. Y cada uno produce pues su enfermedad correspondiente. El SARS-CoV produce SARS. El SARS es el síndrome respiratorio agudo grave. O sea, llevan el nombre, el serotipo o la cepa de COVID lleva el nombre de la enfermedad que causa, para que me explique, por así decirlo. SARS-CoV causa SARS, síndrome respiratorio agudo grave, y MERS-CoV causa MERS. Que el MERS es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Sin embargo, ¿cuál es el que pues más importancia ha mostrado y cuál es el causante de la pandemia actual o la que acaba de pasar? Que yo creo que esa podría ser pregunta de departamental, el SARS-CoV. Para ser específicos, SARS-CoV-2, ¿no? Es la variante 2. Entonces, el SARS-CoV va a ocasionar un síndrome respiratorio agudo grave, el cual se va a caracterizar por una neumonía atípica. Ya en Bacter hablábamos de lo que es una neumonía típica y atípica. Aquí les pongo el cuadro que les puse pues en ese bloque. Ya hablábamos de que las neumonías atípicas tienen un comienzo lento y gradual y que van a venir caracterizados porque no hay fiebre, hay tos seca y aquí a la radiografía, como ya hablábamos, pues hay una lesión en forma de vidrio esmerilado. O sea, como ya vimos previamente, los pulmones deberían verse negros, es pues el color normal del pulmón. Y como ya vimos en la influenza, pues no se ven para nada como se ve la influenza, ¿no? La influenza se ve como que más blanquecino a ambos pulmones. Aquí también se afectan ambos pulmones. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues la afectación no se ve tan marcada. Aquí se ve más como opacidades o se ve opaco, pero más leve. No es lo mismo esta de aquí que la que presentábamos acá. O sea, es muy diferente cómo se ve una y de otra.
para que no las confundan. Ajá. Entonces, aparte de ocasionar una neumonía típica, va a venir acompañada de fiebre elevada, mayor a 38, escalofríos, rigidez, cefalea, astenia, dinamia, mialgia. Por eso es que los cuadros por COVID se sentían pues tan graves, por así decirlo. Sin embargo, pues ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Directamente el COVID no es lo que causaba este cuadro de enfermedad grave. Ahorita vamos a hablar más de ello, porque sí fue pregunta departamental, ¿no? Pero que sepan que, pues son estos síntomas los que acompañaban al SARS, y es por eso que esta enfermedad era tan mortal y va a estar asociado al consumo de animales contaminados. Es por esto que se tiene la teoría de que la pandemia inició porque por allá, por el este, por China, por Asia, por cosas así, pues una personita se comió un caldo de murciélago y es como inició la pandemia, porque el SARS está asociado al consumo de animales contaminados. Y no olviden que es la causa de la pandemia más reciente, el SARS-CoV-2. El MERS-CoV no se describe a grandes rasgos en el Murray, únicamente se nos menciona que tiene una mortalidad del 50% y que el reservorio natural son los murciélagos y los camellos. Sin embargo, no confundir, el MERS-CoV sí, el reservorio natural es el murciélago, pero ¿cuál causó la pandemia? Ay, perdón, pero ¿cuál causó la pandemia como tal? Pues el SARS-CoV. Entonces, para que no se vaya a confundir, o sea, sí, uno es el reservorio murciélago, pero el causante como tal de la pandemia fue SARS-CoV, que está asociado al consumo de animales. Como lo diagnosticamos, pues hay pruebas de antígenos, pruebas de antígenos rápidos en las que se pincha el dedo, sale sangre y se demuestra si hay IgG o IgM, y pues esto demuestra la presencia de enfermedad o no de anticuerpos. O la prueba PCR, es esta prueba que nos meten hasta el fondo del conducto nasal, y pues es esta prueba que arde. No sé si alguna vez les hayan hecho una PCR, pero arde. Pasando como tal al tratamiento, pues actualmente la vacunación es el principal medio de prevención. Ya sabemos que hay múltiples vacunas y pues que hay múltiples maneras en que estas vacunas actúan, pero una vez más lo repito, pues el Murray se escribió previo a la pandemia, entonces pues no se nos va a preguntar a fondo de las vacunas. Sin embargo, a lo mejor se nos puede preguntar esto que tengo aquí, ahorita voy a hablar de esto, pero siguiendo el orden, el tratamiento se maneja de manera sintomática, ya vieron en primerito un caso clínico de IBC, de COVID, y vemos que hay COVID leve, moderado y grave, dependiendo de diagnósticos, como puede ser la saturación de oxígeno, ¿no? Y en el caso de COVID leve o moderado, el tratamiento es sintomático, pero en el caso grave, se ha demostrado que la dexametasona ayuda a los pacientes con COVID grave a reducir pues los índices de mortalidad, ¿no? Entonces al principio se decía que sí, después se dijo que no ayudaba en nada, pero actualmente la última evidencia que tenemos es que ayuda siempre y cuando sean casos graves de COVID, pero pues no debe ser prescrito por nadie que no sea médico, es un medicamento que debe usarse bajo un contexto médico y pues para no automedicarse, es lo importante de aquí. Sin embargo, ¿cuál es la pregunta del departamental? De esta pregunta sí me acuerdo que fue el departamental del año pasado. Es por qué el COVID era tan mortal. Y pues, esto una vez más, como les digo, no se menciona en el Murray porque escribió antes de la pandemia, pero recordar, no sé si en IBS lo vieron, en algún lado lo han de haber tenido que escuchar, es que el COVID o el coronavirus como tal, pues no es lo que te mataba. Lo que te mataba es que el COVID lo que ocasionaba es una reacción inflamatoria generalizada en tu cuerpo, mediado por citocinas inflamatorias, interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, etcétera, ¿no? Lo que nos importa, hay inflamación y esta inflamación es generalizada en todo el cuerpo. Esta inflamación va a ocasionar algo que se conoce como tormenta de citocinas, y esta tormenta de citocinas es tan grave o tan exacerbada que pues llega a ocasionar la muerte en estos pacientes. Entonces, si les preguntan cuál es la causa de que el virus sea tan mortal, es la respuesta inflamatoria generalizada que ocasiona. O sea, las personas por COVID mueren por la respuesta inflamatoria y no tanto por el agente etiológico. Es lo que quiero que entiendan. O sea, el COVID causa la enfermedad,
pero como tal, la manera en que nuestro propio cuerpo reacciona ante el virus y genera esta respuesta inflamatoria exacerbada es lo que ocasiona que las personas mueran. Es lo que quiero que se queden y lo que quiero que sepan de este virus. ¿Sí o no? No. Ya más nos faltan dos para que podamos terminar por el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de la familia Picornaviridae. Y esta familia va a incluir a los géneros enterovirus, rinovirus, hepatovirus, cardiovirus y aptovirus. Estos virus van a ser de un tamaño pequeño, van a ser virus de RNA y van a tener una cápside icosaédrica en esta forma como geométrica, ¿no? Y van a ser virus desnudos, estos no van a tener envoltura. Y aquí una vez más les presento el cuadrito. Como tal, la familia es Picornaviridae y vamos a tener estos 5 géneros. Más adelante vamos a ver lo que es el poliovirus, el virus Coxsackie, me parece que también lo vemos. Pero ¿cuál vamos a ver el día de hoy? El 2. El género rinovirus, vamos a ver como tal el rinovirus. También nos importa el género 3, el hepatovirus, que va a contener al virus de la hepatitis A, pero de eso ya nos tocará hablar pues más adelante, ¿no? Como tal vamos a, bueno, hablando de esta misma familia, de los Picornaviridae, van a tener, como dato curioso, es que su genoma va a tener una estructura similar a un RNA mensajero. Esto es meramente un dato curioso. Esto es por si alguna vez se lo quieren comentar, pues a algún amigo o a alguien, le dicen, oye, ¿sabías que los picornavirus se parecen o su estructura genómica es similar a un RNA mensajero? Pero pues, es un dato interesante, no creo que se pregunte. El 80% de los rinovirus, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y de los virus Coxsackie, se van a unir a ICAM1. ICAM1 es pues una sustancia, es un receptor, por así decirlo, que vamos a encontrarlo en células epiteliales, fibroblastos y células endoteliales. Va a funcionar como el ácido ciálico. Es como lo que detecta el virus a lo que se une. Ahora sí vamos a hablar como tal del rinovirus, que es lo que nos importa el día de hoy. El rinovirus, y esto sí, tienen que saberlo hoy y siempre, es la causa más frecuente de resfriado común. Y este va a remitir de manera espontánea, no ocasiona cuadros graves, no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, pues es muy frecuente. La mayoría de resfriados se dan por este virus. Y esto de acá abajo lo pongo que porque algunos virus de su familia resisten de manera adecuada al pH ácido. ¿Dónde? En el tubo digestivo. Es por eso que algunos virus de esta familia infectan lo que es el tubo digestivo. Sin embargo, el rinovirus no. Aquí pues únicamente aclara que el rinovirus es sensible al pH ácido, por lo tanto, no puede colonizar el aparato digestivo. A diferencia de otros virus de su misma familia. Es por eso que lo mencionamos. La epidemiología, este va a entrar al huésped a través de la nariz, de la boca o por los ojos. Se va a transmitir a través de gotículas respiratorias o fomites. Los individuos asintomáticos también nos pueden contagiar. Es por eso que hay ocasiones en las que nos contagiamos y no sabemos por qué, no sabemos en qué momento nos contagiamos, porque pudimos haber estado expuestos a un paciente asintomático y pues es como nos enfermamos, ¿no? Y la mayoría de infecciones se dan tanto en otoño como a finales de primavera. El resfriado común pues es un cuadro pues muy, pues, pues muy común por decirlo así, es pues muy general, porque ocasiona estornudos, rinorrea, faringitis, cefalea y normalmente no trae fiebre, no viene acompañada de fiebre y es indistinguible de otros cuadros ocasionados por virus. Como han visto hasta ahora, pues la mayoría ocasionan un cuadro muy similar. No es como que nos vayan a poner un caso clínico de una enfermedad de vías respiratorias y nos digan, ¿qué agente tiene? No lo veo probable, a menos de que las opciones sean hepatitis, virus del herpes y a lo mejor un virus respiratorio. O sea, no se puede preguntar de eso porque la mayoría ocasiona cuadros similares. Sin embargo, tenemos que hacer especial énfasis en lo que distingue a uno de otro. Cuando pensemos a lo mejor en, para influenza, pensar en laringotraqueobronquitis, ¿no? Cuando pensemos en influenza, pues pensar en mutaciones en shift y mutaciones en drift. Hay que pensar en qué distingue a uno de otro, porque pues lo que es cierto es que la mayoría de virus respiratorios ocasionan cuadros similares y las células infectadas
van a liberar dos sustancias, las cuales son la bradicinina y la histamina, y estas dos sustancias son las que ocasionan la congestión nasal, son las que ocasionan la que pues nos escurra el moco, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo se diagnostica? Con PCR. Y cuál es el tratamiento, de igual manera, vaos calientes, tratamiento sintomático y cómo se previene este virus mediante el lavado de manos y desinfectar objetos. ¿Con qué debemos de quedarnos? Que el rinovirus es la causa número uno de resfriado común. Es lo más preguntable y es lo que debemos saber. ¿Dudas? Oye, ¿no habías puesto que eran vaos fríos? Es caliente, ¿verdad? En otro Vaos, video es ajá. sí. Bueno, yo nunca había escuchado que se hicieran vaos fríos, para serte sincero. Oh, es que Yo había pusiste. escuchado acá. Sí, sí. Aquí, ¿no? Vaos fríos o calientes. O sea, sí. O sea, en algunos se recomiendan más vaos fríos, en algunos se recomiendan más vaos calientes, pero yo, pues, hasta donde he escuchado, se recomienda más a lo mejor con manzanilla, con estas cosas calientes que sueltan vaporcito. Ujú. Entonces, ¿el frío qué es? Pues frío, a lo mejor yo me imagino, pues, alguna sustancia, ¿qué podría ser? O sea, a lo mejor mentol, o sea, mentol de este que es ¿cómo explicarlo? Como este de que abre la garganta, por así decirlo, a lo mejor lo metes en agua que se congele o que se haga o que esté muy fría, y a lo mejor suelta vaporcito, puede ser. Pero yo había escuchado más como vados calientes, es como que lo que más se recomienda. Ok, vale. ¿Sí? ¿Otra duda? No, Ya vamos a ver el último virus, ya para acabar el día de hoy. Vamos a ver lo que es la familia Adenoviridae. Y en esta familia vamos a encontrar pues al adenovirus, ¿no? Y esto sí o sí se va a preguntar, yo estoy casi seguro, es que el adenovirus es el único virus de DNA causante de enfermedades respiratorias. Si has visto hasta ahora, todos los virus que hemos visto son virus de RNA. El adenovirus es el único virus de DNA causante de enfermedades respiratorias. Existen 7 subgrupos de adenovirus y pues el DNA por el que está conformado es un DNA bicatenario, tiene dos cadenas, tiene una cápside delta icosaédrica y no tiene envoltura, ¿vale? Y pues a mí me generaban mucha curiosidad estos piquitos que tiene. Yo pensé que tenían una utilidad pues más importante, pero leyendo al respecto, pues estos piquitos, estas bolitas de aquí, son únicamente para la unión a las células infectadas. No tienen otra función. Hablando de la patogenia, este virus puede permanecer latente tanto en adenoides como amígdalas, como en placas de Peyer. Entonces, una vez que se ha curado la persona, pues puede permanecer latente, puede permanecer en su cuerpo y una vez que bajan sus defensas, el virus reaparece. Y como dato distintivo, al microscopio podemos observar inclusiones intracelulares. No al virus, porque el virus es muy pequeño para verlo al microscopio. Estas inclusiones que vemos al microscopio están conformadas principalmente por proteínas víricas. Es por eso que se ven como estas manchitas. Es muy difícil de ver, yo hasta ahora no estoy seguro de cuáles son, pero si te fijas bien, yo creo que aquí se ven como pequeños puntitos. Entonces yo me quedaría con que son esos. La epidemiología es que va a infectar inicialmente a las células epiteliales que tapizan la bucofaringe, a los órganos respiratorios o a los órganos entéricos. Se va a transmitir a través de aerosoles, vía fecal oral o fomites, pero principalmente está asociado a estanques o piscinas que no hayan sido cloradas o no se hayan clorado de manera adecuada. Es por eso que las piscinas se cloran para evitar, pues, que todos estos microorganismos pues se repliquen, se sigan multiplicando y causen enfermedades. Entonces está asociado ampliamente a piscinas. Y el cuadro clínico de esta enfermedad viene caracterizado por esta imagen. Cuando vean ojos rojos, sí o sí piensen en adenovirus, porque causa un cuadro de faringitis y conjuntivitis que se conoce como fiebre faringo-conjuntival, que viene asociado a estos ojos rojos. Hasta ahora no habíamos mencionado nunca esta característica o este cuadro. Entonces, cada que vean ojos rojos, piensen en adenovirus. Y puede ocasionar un síndrome gripal caracterizado por fiebre,
por mucosidad nasal, o sea, tenemos mocos, o sea, nos escurren mocos por la nariz, tos o faringitis, conjuntivitis folicular, como ya vimos aquí, y esto va a darse principalmente en los pacientes que hayan estado expuestos a piscinas cloradas de manera inadecuada o que directamente no hayan sido cloradas. Y este es un dato relevante, pero si lo han preguntado, y yo me lo aprendería, es que los serotipos 40, 41 y 42 de los adenovirus están asociados a gastroenteritis, causan enfermedades gastrointestinales, malestar general, causan a lo mejor diarrea, causan dolor de estómago, o sea, no se nos describe cuáles cuadros causan o qué síntomas ocasionan, pero sí que el serotipo 40, 41 y 42 está asociado a gastroenteritis. El diagnóstico se realiza mediante inmunoanálisis o prueba PCR. Y por último, ¿cómo se previene? Mediante la adecuada cloración de piscinas. Y el tratamiento es con cidofovir o ribavirina, pero una vez más en pacientes inmunocomprometidos y con enfermedades graves. Y hasta aquí hemos